que tienen de doble cadena, pero que tienen huecos, ¿no? Pero quedamos que eso no lo íbamos a explicar en esta parte, en este bloque, porque necesitan de la acción de una retrotranscriptasa para poder llevar a cabo todos los procesos de transcripción y de replicación, ¿no? Por eso solo íbamos a hablar de los virus que son propiamente de DNA de doble cadena y de los de cadena sencilla, ¿no? Y en sus diferentes configuraciones, ¿no? Ya sea lineal o circular, ¿no? Y cómo es que algunos virus también son circulares, son lineales, perdón, pero para realizar el proceso de replicación tienen que circularizarse y llevar a cabo su replicación por otros mecanismos, un mecanismo que ustedes conocen muy bien. ¿Se acuerdan del mecanismo del círculo rodante? Como el de los fagos. Como el de los fagos, ¿sí se acuerdan de él? Sí, en genética se los debieron de haber dado súper bien. Les debió de haber dado el profesor Sergio Mora o la profesora Elena Esteban, no sé. Y es muy interesante eso, ¿no? Entonces, por eso solo vamos a ver esos virus de DNA y cuando terminamos de ver esas estrategias, obviamente comenzamos con ciclos específicos de virus, ¿no? Ya no nos detendríamos tanto en esos procesos, sino que pasa esto, y entonces ustedes ya sabrían por qué está pasando tal cosa en esa replicación, ¿no? Veíamos el ejemplo de dejen presentar ahora. ¿Sí me escuchó? Sí, ¿verdad? Porque tengo un oído tapado, les dije ayer, entonces siento a veces que el volumen lo bajo o lo subo, entonces ya no sé qué pasa con mi voz. ¿Se escucha bien? Perfecto. Ok, es que trato de hablar fuerte para que no pase nada. Estoy agitado, venía yo corriendo, pero ya. Entonces, esta es la foto que les habíamos tomado ayer, no se las mandé. Vean, aquí está el Alan, la cara más chistosa que hizo. No puedo tener otra, pero bueno. Entonces, estábamos viendo de manera general el proceso de la transcripción viral, ¿no? Ustedes me decían que realmente no es igual a la transcripción que se realiza en procariotas, ¿no? Que los dos procesos se llevan prácticamente al mismo tiempo y sin embargo aquí con los eucariotas, a los virus, entonces los consideramos como organismos eucariotas con la premisa de que estamos hablando en el curso solo de virus que infectan animales, ¿no? Y que causan enfermedad de los humanos, ¿no? En esos virus son los en los que nos vamos a enfocar en todo el curso, ¿no? Entonces, por eso siempre vamos a referirnos a los procesos de replicación y transcripción a cómo lo hacen los eucariotas, ¿no? Que sí tienen similitudes, pero si ya se dieron cuenta que hay algunas diferencias, ¿no? Lo vimos ahorita con la transcripción, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo están conformados los promotores? Y ahí algunas similitudes, pero hay algunas cositas que sí están como diferentes y depende mucho de cuál es la configuración que tiene el genoma del virus para poder realizar esos procesos, ¿no? Les causaba mucho ruido la configuración que tiene el DNA lineal de los parvovirus, ¿no? Que cómo se hacía esa estructura de horquilla y formaba esa T y que a poco así se quedaba y así se formaba la doble y entonces pues hay otros procesos de que desdoblan esa cadena para empezar a poder sintetizar el DNA, etc. Y después se corta y se mella y hay un montón de enzimas que ayudan a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Mira, Edwin viendo el celular o la computadora, no sé qué estaba haciendo, ¿vale? Entonces vamos a ver de manera general ahora lo que sería la replicación en los virus de DNA, ¿no? Y como ejemplos de esa replicación, obviamente vamos a ver la replicación de los parvovirus, la replicación de los herpesvirus y la replicación de, parvovirus, herpesvirus, de los adenovirus y del virus SB40, ¿no? Ahí vamos a ver varias estrategias, ¿no? ¿Cuántas estrategias de replicación ustedes conocen así de manera general? Aparte de la del círculo rodante que ya les dije ahorita. ¿De cuáles estrategias? ¿Ninguna otra aparte del círculo rodante?
La de la doble horquilla de las bacterias, La de de los la, plásmidos, perdón. la de la horquilla de replicación, donde tiene que haber un mellado de la cadena y después una resolución para que se liberen los dos concatámeros y etc., ¿no? Si se acuerdan de esas cosas ahorita, ya les vienen a la mente, que son ese tipo de cositas que se van a hablar en algunos virus. Y les decía yo, ¿no? Todo lo que hacen en cualquiera de las etapas está relacionado o tiene que ver directamente con la patogénesis, con la virulencia de estos virus, ¿no? Todo está relacionado, y por eso, cuando hablemos de ciclos, de esos virus específicos, lo que me gusta es, está pasando esto, y de repente mencionarles, no a detalle, pero sí a fondo, pasa esto aquí en este ciclo, y esto se ve manifestado o expresado de esta forma en el huésped al que está infectando el virus, o al órgano, a la célula que está infectando este virus, ¿no? Porque, y aprovecho entonces para decirles que no veamos la infección de un virus, el ciclo replicativo, como un virus o varios virus que infectan una célula, ¿no? Veámoslo como que son, pues, llegan un montón de virus y infectan un montón de células, y por eso ocurre toda esa falla de los órganos, esa falla multiorgánica y todo lo que se da, ¿no? Todos los signos, todos los síntomas, etc., está relacionado precisamente con eso que están haciendo los virus, ¿no? ¿Sale? Entonces, vamos a terminar, cerrar un poquito con lo que habíamos visto de la transcripción, ¿no? ¿Se acuerdan qué es lo que pasaba para que ocurriera Les decía yo que en los virus de DNA, ¿cuál es el primer evento biosintético que ocurre en la célula, ya cuando llega el material genético? Pues el que vimos, ¿no? El proceso de transcripción, ¿no? Es lo primero que ocurre para todos los virus de DNA, sean de cadena lineal, sean de cadena doble. El primer proceso va a ser la transcripción. Pero para realizar ese proceso de transcripción, puede ocupar la misma maquinaria de la célula huésped o la maquinaria propia del virus, ¿no? Que lleva codificado en su genoma, ¿no? Y que lleve proteínas, polimerasas y otros factores desactivadores, coactivadores, factores de transcripción, pues depende mucho del tamaño del genoma de esos virus de DNA, ¿no? Entre más grande sea el genoma, más enzimas implicadas en la replicación es que va a llevar codificado. Si el virus es muy pequeño, pues prácticamente solo va a llevar las proteínas que van a formar parte de la cápside, de la nucleocápside, algunas otras proteínas estructurales, y si acaso van a llevar una proteína, no si acaso, tienen que llevar a fuerza una proteína que va a ayudar a estos procesos de transcripción y replicación, ya sea para inhibir alguna vía de señalización, ya sea para expresar a algún gen temprano en la transcripción, o inducir a la célula a que se vaya a cierta fase del ciclo celular, ¿no? Les decía yo ayer que los virus, cuando comienzan infectan a la célula, pues obviamente toda la maquinaria que van a ocupar de la célula tiene que centrarse en el material genético del virus, ¿no? Y hablábamos de qué es lo que tenía que hacer ese virus para, o cuáles eran las estrategias que se ocupaban para que solo se centrara ahora la maquinaria en el genoma del virus, ¿no? Y lo primero que tenía que hacer, obviamente, era llegar, pues, al núcleo, ¿no? En el caso de los virus de DNA, pero no me acuerdo si les mencioné que hay algunas excepciones de virus de DNA que no se replican, no se transcriben en el núcleo, sino que se replican y se transcriben en el citoplasma por el tamaño del genoma y porque llevan todas esas enzimas necesarias para la replicación. Ni siquiera necesitan las primasas, ni las helicasas, ni las topoisomerasas, ni ninguna de las otras enzimas implicadas en este proceso. Él las lleva, entonces por eso pues se encierra en algunas vesículas en el citoplasma, hace todos esos procesos y pues ya nada más manda a los mensajeros afuera de esos compartimentos para que se traduzcan las proteínas, ¿no? No sé, tal vez yo no tengo duda que cuando se sigan estudiando más virus, porque ya saben que conforme pasa el tiempo, pues se van aislando más y más virus, que de repente ya encontremos estos agentes etiológicos que ya lleven hasta para codificar esas enzimas implicadas en la traducción de proteínas, ¿no?
Entonces, imagínense, yo creo que los hay, pero pues no los hemos encontrado, ¿no? Entonces, les decía yo, el primer proceso que ocurre es la transcripción en los virus de DNA, ¿no? Y dentro de las estrategias generales que les mencioné, también estaba esta, ¿no? Que existen algunas proteínas que desregulan la transcripción del hospedero. ¿Y cómo van a lograr hacer esa desregulación de la transcripción del hospedero? Desregulación refiérase no a incrementar la transcripción de los RNA mensajeros del huésped, sino a disminuir la velocidad o la cantidad de los RNA mensajeros del huésped para que todas las proteínas, todos los factores, pues se vayan solo a los moldes o a las cadenas moldes de mi virus, del virus que está ahí adentro, ¿no? Entonces, por eso el primer evento que ocurre es la transcripción. Algunos virus, aquí en esta imagen es lo que estamos viendo, ¿no? Ustedes están viendo aquí el DNA de la célula huésped y obviamente está en el promotor, donde está la caja TATA, pues están un montón de factores activadores de la transcripción, proteínas que se pegan en los cáncer, la proteína de unión a la caja TATA, si se acuerdan de ella, y obviamente cuando todo esto se pega en esa región del control de la transcripción del hospedero, de la célula eucariota, pues entonces ya llega la RNA polimerasa y se pega y se forma en ese complejo cerrado, ¿no? ¿Sale? Hasta ahí estábamos, ¿no? Pero entonces llegan algunos virus como los papilomavirus 16 que codifican algunas proteínas o ya llevan algunas proteínas E7 y lo primero que hacen esas proteínas, que son la mayoría de estos virus, tenemos los ejemplos de el papilomavirus, los adenovirus, poliomavirus, los togotovirus y el virus herpes 3, ¿no? Todos estos virus llevan dentro de su genoma el gen que codifica proteínas inmediatamente tempranas, ¿no? Es decir, llega el material genético al núcleo y lo primero que hace en el núcleo es transcribir el RNA mensajero de esta proteína, sale al citoplasma, se traduce y vuelve a entrar esta proteína porque esta proteína ahora se va a unir a cualquiera o específicamente alguno de los factores de transcripción que están pegados en el complejo de transcripción de la célula huésped, ¿no? Y cuando se unen a estos complejos, pues obviamente lo que hacen es inhibir la función de estos complejos o alentar la función de estos complejos, ¿no? Ya no son tan afines, y entonces como están unidas todas esas proteínas que producen estos virus a estos complejos, pues la RNA polimerasa ya ni siquiera se une a a estas secuencias reguladoras o promotoras de la transcripción de los genes de la célula huésped, ¿no? Y entonces, pues lo que está libre, en este caso, pues es el DNA del virus, ¿no? El genoma viral está libre y tiene esas secuencias de reconocimiento de los factores de transcripción y hacia allá se va, ¿no? Y ¿cómo le hacen para que estos factores pues no se reconozcan? Pues se sintetizan una cantidad determinada de estos factores que solo se unen a estos factores del genoma de la célula huésped y pues ya quedan libres los demás para que se unan al genoma de la célula, del genoma viral, ¿no? Y entonces por eso es que el primer evento biosintético entonces es la transcripción, ¿no? Queda entonces ya más claro por qué tienen que hacer eso primero los virus de DNA. Sí. Sí. Sí, profe. Bueno, o sea, sí para inhibir Ajá, para los inhibir factores de transcripción de la célula huésped y apoderarse de ya no dejan que que ya no se transcriban a gran velocidad o la cantidad que estaba acostumbrada la célula huésped de sintetizar esos RNA mensajeros, pero sí debe de permitir la síntesis de algunos, porque si se acuerdan, cuando estaban haciendo, se estaba generando el pre-RNA mensajero, el transcrito del genoma del virus, tenía que algunas proteínas que codifica el virus, o a lo mejor utilizando algunas proteínas de la célula huésped, cortar esa partecita, esa 7-metilguanosina, para pegársela al extremo
¿A qué extremo se lo pegaba de la cadena naciente de RNA del virus? En la 5. Las 5'. Esa estructura 7-metilguanosina, ¿cómo se llamaba? ¿Estructura CAP? Era un CAP, ¿no? Era la estructura de CAP, ¿no? Y esa estructura de CAP, pues, es la que va a permitir, pues, que estos RNA mensajeros virales que se están produciendo, pues, sean reconocidos por los ribosomas celulares, ¿no? Si no llevara esa estructura de CAP, obviamente, todas las enzimas exonucleasas y demás que están en el citoplasma, pues iban a atacar a ese RNA mensajero, lo iban a degradar y nos iba a llevar a cabo la síntesis, ¿no? Entonces, es un mecanismo de los virus, ¿no? Me robo tu CAP para que tus ribosomas piensen que son RNAs mensajeros tuyos, ¿no? Entonces, vean todas esas estrategias que hacen estos virus, ¿no? Por eso, entonces, pues, me preguntaban que si las polimerasas eran iguales o tenían la misma estructura que las polimerasas celulares, ¿no? Y mencionábamos que de acuerdo a la teoría de los virus, pues sí, son similares en estructura porque llevan a cabo las mismas funciones, algunas llevan más funciones que las celulares, por eso las llevan codificadas en su genoma, pero en esencia, pues son las mismas, ¿no? Tienen los mismos sitios activos, reconocen las mismas secuencias, se acuerdan de las secuencias SD, las secuencias que van a reconocer hasta donde se van a pegar los tRNA ribosomales, etc., ¿no? Yo espero que sí se vayan acordando de esa parte de la genética, ¿no? Entonces, esa es una de las principales estrategias para desregular la transcripción del hospedero, ¿no? Llega primero la proteína que lleva el virus para inhibir este proceso y nada más se dedique a la transcripción del genoma viral, ¿sale? Les digo, solo les estoy poniendo algunos ejemplos, porque en cada ciclo vamos a hablar específicamente de qué proteína es la que desregula esta parte de la transcripción del huésped. ¿Sí? ¿Me iban a decir algo? Sí, yo, profe, ¿qué significan las letras que tienen las figuritas de colores? Ay, están medio complicadas. Por ejemplo, la TBP, ¿no? Que es la proteína de unión a la caja TATA, ¿no? Prácticamente todas las figuritas que llevan B son proteínas de unión a tal región del promotor, ¿no? Eso es lo que quieren decir. O factor activador de la transcripción, o factor que se une a tal cosa, o factor que se une a la región terminal repetida del promotor, etc., ¿no? Si se acuerdan que el promotor tenía varias regiones repetidas y demás cosas, ¿no? Y bueno, no es el fin sabernos qué significa cada una de estas, ¿no? Simplemente es saber que los complejos de transcripción, pues no nada más es la RNA polimerasa, ¿no? Sino son un montón de proteínas que se tienen que unir para que ahora sí ya se pegue la RNA polimerasa, después se libere por la fosforilación y comience a hacer el proceso de transcripción, ¿no? La elongación propiamente de ese RNA mensajero, ¿sale? Pero si quieren, las traemos la siguiente clase y vemos qué significa cada una de esas. Ahí las tengo. O sea que las proteínas virales que tienen al lado la lista de los virus son, por así decirlo, compiten por el sitio de estas, ¿no? De las figuritas. No compiten por el sitio. Los factores, todos estos factores de transcripción que se pegan en esas regiones, pues son de la misma célula, ¿no? Tiene que tener esos factores para que inicie la transcripción. Estas proteínas, lo que hacen, estas proteínas virales, es unirse a esas proteínas que ya están pegadas en el promotor para que no se lleve a cabo el proceso de transcripción. No compiten, únicamente pues inhiben su función, ¿no? Creo que sí se entiende que es diferente competir a inhibir una función, ¿no? Porque competir sería que estas proteínas virales se pegaran en estas regiones promotoras y no permitieran que se pegaran los factores de transcripción celulares, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ya quedó mejor, gracias. Vale, pues. Entonces, hasta ahí vamos, ¿no? Que no se les olvide este proceso, porque muchos de los virus de DNA vamos a ver que primero llega una proteína viral que va a inhibir ciertos procesos en la célula huésped. Y uno de estos es desregular a la baja, creo que es lo mismo, el proceso de transcripción celular, ¿vale?
En esta figura, ¿qué es lo que vamos a entender? Yo espero que se vea bien, porque a veces las figuras no caben para hacer las capturas correspondientes, entonces se ven muy chiquitas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Los virus de DNA separan la expresión de sus genes en inmediatamente tempranos, tempranos y tardíos, ¿no? Dependiendo del virus, a lo mejor nada más va a haber genes tempranos y genes tardíos, o como en el caso de los alfa herpes virus, que tienen los inmediatamente tempranos, los tardíos y los tempranos, ¿no? Y decíamos que estos genes son los que se van a transcribir inmediatamente que entra el DNA al núcleo de la célula huésped, ¿no? Entra este material genético a la célula huésped, lo primero que ocurre es la síntesis de estos RNA mensajeros y el producto de estos RNA mensajeros, las proteínas que están siendo producidas, ya salió este RNA mensajero al citoplasma, se están produciendo estas proteínas, vuelven a regresar al núcleo de la célula huésped y obviamente estas proteínas van a estar implicadas en lo que sigue de la transcripción de los demás genes de ese DNA y también van a ayudar al proceso de replicación, ¿no? Y entonces, ya que llegaron estas proteínas que fueron sintetizadas por estos genes que derivan de estos genes inmediatamente tempranos, pues entonces ya ayudan a la expresión de los demás genes de los tempranos y de los tardíos, y ahora sí ya salen estos RNA mensajeros, se sintetizan esas proteínas, y bueno, pues ya esas proteínas generalmente son las proteínas que van a formar parte de la nucleocápside, las proteínas en sí estructurales de la partícula viral, ¿no? Las proteínas que fueron expresadas por los genes inmediatamente tempranos, pues generalmente son proteínas que van a ayudar al proceso de transcripción. A lo mejor pueden ser polimerasas de nuevo, porque el virus necesita más polimerasas, o pueden ser más factores que van a inhibir algunos otros procesos de la célula huésped, porque no solo se inhibe el proceso de transcripción. Y ya que regresan, pues ya tiene más ayuda el virus para poder realizar más transcripción, más replicación ahora sí, de las proteínas que van a formar parte de la estructura del virus, ¿no? Las proteínas de cápside, las proteínas estructurales en general, ¿no? Eso es lo que trata de decir esta figura de manera general, y aquí están las claves que ustedes pueden ver, ¿no? Los genes inmediatamente tempranos o tempranos, los genes tardíos, y bueno, las proteínas tardías, ¿no? Entonces va relacionado. Si son genes inmediatamente tempranos, pues son proteínas inmediatamente tempranas. Si son genes tempranos, pues son proteínas tempranas. Y si son genes tardíos, pues son proteínas tardías, ¿no? Tiene que ocurrir así ese proceso de transcripción, ¿no? Entonces vean que el proceso de transcripción de los virus es un proceso bastante controlado, bastante regulado, ¿no? Primero te transcribes tu gen inmediatamente temprano y después ya se transcriben los demás genes. No puede ocurrir que primero se expresen los otros genes, porque entonces no habría las proteínas que se necesitan para hacer este proceso, ¿no? ¿Sale? Por eso los virus son muy interesantes, y por eso estudiando creo que ya les había mencionado, y yo creo que también les han mencionado en otras materias, que muchas de las cosas de la biología molecular, de la replicación, de la transcripción, e incluso de la inmunidad innata adaptativa, se conocen estudiando los mecanismos biosintéticos que ocurren en los virus, ¿no? Por ser estructuras sencillas, pero tienen mecanismos muy complejos. Estudiándolos, pues se ha llegado a descubrir todo lo que conocemos ahorita, ¿no? De la biología molecular, y hasta estas tecnologías del CRISPR-Cas y todo, ¿no? Viene de los virus, ¿no? Por eso son pues son interesantes, y por eso no me gustan ya las bacterias, ni los hongos, ni los parásitos. ¿Sale? ¿Se acuerdan entonces ahora sí de la replicación del DNA no viral, porque es lo que vamos a ver, sino de la replicación del DNA genómico en general, o de la replicación del DNA de los fagos o de las bacterias? Díganme, sin ver estas que están aquí, ¿qué características generales hay en el proceso de replicación del DNA? ¿Qué tiene que haber, o qué elementos se requieren, qué proteínas se requieren, dónde sucede? ¿Qué se acuerdan del proceso de replicación como tal? Las estrategias,
¿En células eucariotas o en células procariotas? No, no, en general, o sea, lo que ustedes conocen es en células, bueno, lo que más conocen es en procariotas, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que se ocupan o que se necesitan para hacer la replicación en eucariotas, pues también están en los procariotas, ¿no? Entonces, la pregunta por eso es, en general, ¿qué se necesita? ¿Cuáles son los prerequisitos? ¿O dónde se lleva a cabo? ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso de replicación del DNA, ¿no? Y hablamos pues de DNA, en este caso de doble cadena, ¿no? Que plásmidos, que lo de los fagos, que los de las bacterias. ¿Cómo se lleva o qué se acuerdan de este proceso de replicación? Recuérdenme. Pues de las procariotas yo recuerdo que el proceso de la replicación era continuo en una hebra y en la otra era a pasos, que eran los fragmentos de Kazaki. Ajá, era un proceso discontinuo, ¿no? No se puede llevar de manera continua a la par, ¿no? Pero ambas cadenas se replicaban al mismo tiempo, finalmente, ¿no? Pero una era una replicación así. Una era continua y la otra era atrasada o retrasada, le decía. Retrasada, y por eso hablábamos de una replicación semiconservativa, ¿no? Pero al final teníamos dos cadenas hijas de DNA, ¿no? Que quedaban unidas, pero después eran cortadas y separadas, ¿no? Sí, y bueno, ahí si mal no recuerdo solamente actuaba una DNA polimerasa. Y en el proceso de replicación de la célula eucariota se lleva a cabo por diferentes horquillas de replicación. O sea, todo el cromosoma se va abriendo en distintas partes y se va uniendo ya después, posteriormente. Dependiendo qué es lo que se va a replicar, ¿no? En ese material genético, no sé, dependiendo de lo que se requiera en ese momento, ¿no? Sobre todo en el proceso de transcripción, ¿no? Y vamos a ver que en los virus sigue algunas estrategias similares, prácticamente las mismas estrategias, pero con sus modificaciones les digo, por el tipo de configuración que tienen en el genoma. ¿Qué otra cosa se acuerdan de la replicación en general? Por ahí contestaron en el chat. Pero yo no puedo ver el chat porque... Dice Mónica Patricia Ruiz García que requiere DNA molde, topoisomerasas y helicasas. Ajá, todas esas proteínas que ustedes bien conocen, ¿no? Y que saben la diferencia entre qué hace una topoisomerasa, qué hace una helicasa, qué hace una primasa, qué hace una, ay, se me fue el nombre de esta proteína que reconoce la ribonucleasa H. ¿Se acuerdan de esas proteínas o nunca habían escuchado de la ribonucleasa H? Me suena a la última que mencionó, pero no recuerdo muy bien qué hacía. Bueno, se requieren entonces esas enzimas, ¿no? Todas son enzimas, ¿no? ¿Qué más se acuerdan de la replicación? Que está muy feo estudiarla, ¿no? Que la adición de los nucleótidos se hace por el extremo donde está el OH, que es el 3'. El extremo OH libre, ¿no? Para que la síntesis se dé ¿en qué dirección? De 3' a 5'. ¿Los demás están de acuerdo? Y si no, es de 5 a 3. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo? Es de 5 a 3, ¿no? La cadena se lee, la molde se lee de 3 a 5, pero en realidad la síntesis está siendo de 5 a 3, ¿no? ¿Sí se acuerdan ya de esas cositas, de esos detalles? Les digo, lo van a ir recordando conforme veamos todo esto, y pues nos va a quedar más claro, ¿no? ¿Nada más se acuerdan de eso, del proceso de replicación en eucariotas? Bueno, y que en algunas está a la par de la replicación celular. De la replicación celular, ajá. Bueno, entonces vamos a ver de manera general qué sucede en la replicación viral, pero estos enunciados que están aquí aplican también para la replicación en eucariotas de manera general, ¿no? Ustedes ya estaban diciendo que se van incorporando los nucleótidos en el extremo 3OH de la cadena que va a servir como molde, ¿no? La síntesis se da por entonces incorporación gradual dirigida de los
nucleótidos monofosfato, pero esos quien nos los da, los dinucleótidos trifosfato, ¿no? Que nos ofrecen esos extremos para poder pegarlos a ese extremo hidroxilo 3', ¿no? De la cadena de DNA que están haciendo, ¿no? ¿Se acuerdan que debe de existir ese extremo libre para que se puedan adicionar las demás bases? Y obviamente la adición se va dando de tal manera que se van apareando esas bases, ¿no? Tiene que haber un apareamiento, ¿no? La replicación, también ya lo dijeron, es un proceso que es semiconservativo cuando estamos hablando de cadenas de DNA de doble cadena y sobre todo cuando son DNAs que están circularizados, ¿no? Como la de las bacterias, los fagos, eso que ustedes conocen, pues se da esa replicación semiconservativa, ¿no? Se genera una cadena, se generan las cadenas hijas a partir tanto de la cadena que en transcripción llamamos molde y la cadena que llamamos codificante, ¿no? Ambas cadenas se van replicando al mismo tiempo, ¿no? Y obviamente, como en el proceso de transcripción, la replicación del DNA va a comenzar en sitios específicos y también va a terminar en sitios específicos y esos sitios tienen características específicas, ¿no? Así es lógico, pero pues vale la pena recordarlo, que esos sitios de donde comienza o va a comenzar la replicación se llaman orígenes u oris, como en los virus, y la región donde va a terminar este proceso va a ser la región de terminación, ¿no? Donde ya se detiene ese proceso de replicación. ¿Qué se acuerdan de esos sitios o de esas regiones de origen y de esas regiones de terminación en procariotas? ¿Qué características tienen? Los sitios de reconocimiento, si mal no recuerdo, están caracterizados porque tienen muchas adeninas y timinas. Ajá, y lo mismo ocurre en los virus. Ahorita vamos a ver cómo están constituidos esos sitios de reconocimiento, esos sitios o esos orígenes de la replicación viral asemejan mucho, son semejantes prácticamente a lo que está en los genes de los eucariotas, ¿no? Y obviamente esas regiones tienen que estar libres, ¿no? Les decía yo, comentábamos que, por ejemplo, cuando se da el proceso de transcripción, pues el DNA en la célula huésped pues está totalmente empaquetado, enrollado en esas estructuras de nucleosomas y pues después estas enzimas hacen que esos nucleosomas se liberen, digámoslo así, y puedan entrar las polimerasas. ¿No se acuerdan de esas enzimas? Bueno, ahorita nos vamos a... Bueno, ¿qué es lo que hace que se tenga accesible ese DNA para que ocurra esos procesos, ¿no? Lo vamos a checar. ¿Qué más sobre el proceso de la replicación? La síntesis de este DNA, pues, es catalizada por DNA polimerasas dependientes de DNA, ¿no? Como lo habíamos visto cuando vemos el flujo de la información de estos genomas de los virus, de acuerdo a la clasificación de Baltimore, y obviamente, como en los eucariotas, ya lo dijimos, se requiere de un ORI o de un origen de replicación, ¿no? Y algo muy importante que les estoy señalando aquí es que la replicación del DNA requiere de un cebador con un extremo 3OH libre al que se añadan los dinucleótidos monofosfato complementarios a los de la hebra molde, ¿no? Si se entiende que es un cebador. Si se acuerdan, cuando ayer que veíamos el proceso de transcripción, pues llega la DNA polimerasa y utiliza ese molde para empezar a incorporar las demás bases y ya, ¿no? Sin embargo, en el proceso de replicación, no puede llegar la DNA polimerasa y empezar a agregar así de la nada estas bases. Necesita de un cebador forzosamente. ¿Qué es ese cebador? ¿Un complejo de unión? No. Bueno, pues podría ser un complejo de unión, pero ¿qué es, a qué se refiere cebador o en inglés primer? ¿Qué es un primer? Al iniciador.
al iniciador, ¿no? O sea, la DNA polimerasa necesita algo para poder iniciar la síntesis, a diferencia de la RNA polimerasa, que no necesita nada, únicamente necesita el molde. En este caso, la DNA polimerasa necesita tener sobre la cadena molde ese extremo hidroxilo 3' libre, ¿no? Para que comience a incorporar los demás nucleótidos. Si no, no se puede dar, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Debe de haber enzimas celulares que agreguen este cebador o ese primer a esas cadenas moldes de DNA para que comience a darse el proceso de síntesis, el proceso de elongación, de la replicación del DNA, ¿no? Y algunos virus también sintetizan esas proteínas que van a producir esas proteínas que me van a generar estos cebadores, estos primer o iniciadores, ¿no? Es lo mismo, cebador, primer, iniciador, es lo mismo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que cuando se va del proceso de replicación, cuando ya se unan los procesos, los factores de la replicación y llegue la DNA polimerasa, ya debe de estar sobre el molde ese cebador, ese primer, ese iniciador, ¿no? Ya debe de estar listo ahí para que además llegue todo el complejo de replicación y comience el proceso, ¿no? ¿Y cómo va a ocurrir esa cosa? Pues esas son las estrategias que llevan a cabo los virus diferentes a la célula, al genoma de la célula huésped, al DNA de la célula eucariota, ¿no? Ahí radica la diferencia en este proceso, ¿no? En la parte inicial del ciclo de la replicación como tal, ¿sale? Entonces, sí ya van acordando del proceso de replicación en general, y si no, pues le echan una leidita, ¿no? ¿Sale? Sí. Para que no todos no nos vayamos, esta es la lista, para que no nos vayamos quedando atrás, ¿no? ¿Estamos todos? Sí. Sí, profe. Vale, pues. Entonces, es proceso de replicación de manera general, ¿no? Vale la pena y siempre vamos a estar recordando que entonces, dependiendo del tamaño del genoma viral, va a ser lo que codifique, las proteínas que codifiquen y que van a estar implicadas en este proceso de transcripción y de replicación, ¿no? Los virus que son muy pequeños, como la familia Parvoviridae, los poliomavirus y los papilomavirus, pues son ¿se acuerdan que iban de aproximadamente 1.5 kilobases a 5 kilobases más o menos? Aquí está señalado, por ejemplo, los parvovirus pues son DNA de cadena sencilla, papiloma y polioma, pues son virus de DNA circular de doble cadena, ¿no? Estos virus, para llevar a cabo el proceso de replicación, forzosamente necesitan de la polimerasa celular. En cambio, los virus que tienen un genoma muy grande, como los adenovirus, los herpesvirus y los poxvirus, llevan ya su propia polimerasa para realizar ese proceso, ¿no? Y si van a requerir de la polimerasa celular, únicamente va a ser, no sé, para que la dejen que sintetice la estructura de CAP y se la roben para que se la peguen al RNA mensajero, ¿no? Sí, eso principalmente, ¿no? Y estos virus que también son muy grandes, pues van a producir otro tipo de proteínas, ¿no? Estos virus, estos genomas también llevan estos genes, ¿no? Que son genes inmediatamente tempranos, ¿no? Que van a expresar o llevan información para sintetizar helicasas, proteínas de unión al origen. Vean, ¿no? Por eso es primero el proceso de replicación. No llevo dentro de mi estructura, porque no son proteínas estructurales, las proteínas de unión a ese origen de replicación. Primero las tengo que sintetizar y después regresan al núcleo y ahora sí ya se pegan al origen para que se lleve a cabo el proceso de replicación, ¿no? No se puede dar a la par. Lleva otras enzimas como los herpes, que producen timidincinasas, ribonucleótido reductasas, DTP-UTPasas, y cuando veamos ese ciclo, pues vamos a ver para qué sirven cada una de estas proteínas, ¿no? Y
También hay algo muy importante, como lo que mencionábamos hace rato en el proceso de transcripción, ¿no? Que se producen proteínas que inhiben o desregulan el proceso de transcripción de la célula huésped. Pues para el proceso de replicación, los virus, por ejemplo, estos pequeños que no producen este tipo de enzimas, estas polimerasas, pero no sintetizan estas, pero sí llevan la información para producir, por ejemplo, enzimas que ayudan a la inducción de enzimas de la replicación de la célula hospedera y del ciclo replicativo celular, ¿no? Hay una, ¿cómo se dice? Se secuestra el ciclo celular como tal, ¿no? ¿Se acuerdan? Creo que sí se los mencioné, las etapas del ciclo celular, ¿no? Que si la etapa G1, que si G0, que si la fase S, que si la fase G2 y que si la fase de división, mitosis, meiosis, ¿no? Les decía yo que cuando entra el virus, pues el virus se va a llevar a cabo estos procesos de replicación y transcripción, siempre y cuando la célula esté en la fase S, ¿no? En la fase de síntesis. Si la célula está adyacente, pues no se va a poder llevar a cabo ninguno de estos procesos. Entonces, algunas de las proteínas que ya llevan el virus o que son inmediatamente tempranas, son proteínas que van a llevar o van a secuestrar al ciclo celular. Le van a decir a la célula, no estás estás en fase G1, en fase G2, no, yo te necesito que estés en fase S, ¿no? Y esas proteínas hacen que la célula se vaya a fase S, ¿no? Entonces, controlan el ciclo celular, ¿no? Entonces, esa es otra de las estrategias importantes de los virus para que nada más se dedique la maquinaria, pues al proceso de replicación y transcripción del genoma viral, ¿no? Voy a secuestrar o desregular el proceso de del ciclo celular. ¿Y qué proteínas se acuerdan ustedes que son las que controlan el ciclo celular en una célula eucariota? ¿No se acuerdan de ninguna enzima? Bueno, esas cosas de biología, imagínense, que controlen el ciclo celular. Esas no les suenan las cinasas dependientes de ciclinas, y no les suena que cuando una célula está en ese proceso de su ciclo celular, que es la interfase, y después es la fase propiamente de la división celular, pero dentro de esa interfase donde está la fase G1, G0, S, G2, hay una parte, que es la parte G0 de este ciclo, que controla a que la célula pueda seguirse dividiendo o no pueda seguirse dividiendo, ¿no? ¿Se acuerdan o no sé si les suena P53, RB? La P53 sí, pero por patología. Creo que tiene que ver con la oncogénesis. Precisamente, eso es lo que van a hacer, no tienen que ver con oncogénesis aquí, pero esas proteínas no solo están implicadas en esos procesos de oncogénesis, ¿no? Sino también controlan otros procesos dentro del ciclo replicativo, dentro de esa interfase, ¿no? Y principalmente es que las células no entren en división, ¿no? Sino que se mantengan en fase S, ¿no? Vamos a checar algunos detallitos de ese ciclo celular cuando estemos viendo el ciclo replicativo de los virus herpes, ¿no? Porque es importante conocerlo, ¿no? Entonces, esas proteínas virales van a atrapar o van a inducir a que el ciclo celular se mantenga en fase S, ¿no? Y para que ocurra eso, entonces, van a interactuar con esas proteínas RB, con esas proteínas P53 y con proteínas, con algunas ciclinas dependientes de quinasas, ¿no? Es lo que van a hacer estos virus, ¿no? Mi célula va a estar en fase S, y si no están en fase S, pues entonces el material genético de estos virus de DNA va a entrar a un proceso de latencia, es decir, el genoma no va a ser degradado, va a quedarse como un DNA, como un genoma episomal dentro de la célula huésped, y ahí va a esperar hasta que la célula entre en el proceso de la fase S, ¿no? Y eso ocurre mucho con los virus herpes, con los Epstein-Barr, con varicela zoster, todos esos procesos los vamos a ver y por qué se provoca la enfermedad, ¿no? Entonces, si las DNA polimerasas son las que van a llevar a cabo la replicación del DNA viral, pues debemos de saber cuál es el origen de estas DNA polimerasas, ¿no?
para que se replique este genoma viral. Y el origen, ¿de qué dependía entonces? ¿De cuál era el origen o dónde estaban codificadas esas polimerasas? Del tamaño del genoma del virus, ¿no? Del genoma del virus, ¿no? Y aquí lo podemos ver en esta tablita, ¿no? Vean, aquí están esas familias que he estado mencionando en todo este proceso. Les menciona la familia del virus, por ejemplo, la familia Parvoviridae, que tiene un genoma de DNA de cadena lineal, el tamaño del genoma, que va de 4 a 6 kilobases, la morfología de este virión, como tal, es un virus desnudo, pero tiene una cápside, una nucleocápside icosaédrica, y la DNA polimerasa que va a utilizar, pues es la DNA polimerasa de la célula huésped, ¿no? Porque no lleva la información para codificarla. Y la RNA polimerasa que va a utilizar para el proceso de transcripción también es la RNA polimerasa de la célula huésped, ¿no? Y así con los diferentes virus, ¿no? Para la familia Zecoviridae, los Anellavirides, Poliomaviridae, que cambian la configuración del material genético, pero cambia también el tamaño de este genoma y obviamente, pues va a cambiar el origen de esta DNA polimerasa, ¿no? ¿Quiénes son los que utilizan DNA polimerasas de origen viral? Pues únicamente estas familias que vemos aquí atrás, ¿no? Al último, los adenovirus, los herpesvirus, los poxvirus y los asfarivirus, ¿no? Son los que van a llevar codificada sus propias DNA polimerasas, ¿no? Pero dense cuenta que la RNA polimerasa que utilizan, aunque utilizan la DNA polimerasa, no llevan una RNA polimerasa y tienen que utilizar entonces la del huésped, ¿no? En cambio, estos poxviridae, que son los genomas más grandes de DNA junto con los mimivirus y los pandoravirus, y la familia de los asfavirides, sí llevan esas enzimas, ¿no? Tanto las polimerasas como las RNA polimerasas, son virus envueltos, cápsides icosaédricas o cápsides muy complejas, son virus muy grandes, y entonces estas dos familias de virus son las que ni siquiera necesitan llegar al núcleo de la célula huésped. Llevan toda la información para realizar el proceso de replicación y de transcripción. Lo único que al final van a necesitar van a ser los ribosomas de la célula huésped, ¿no? Entonces, esto sí habría que pues aprendérselo, ¿no? ¿Cuáles son al menos las dos familias de virus que llevan a cabo su proceso de replicación y de transcripción en el núcleo en el citoplasma de la célula huésped, ¿no? Si pensamos en DNA, pues luego pensamos que estos procesos se tienen que llevar al núcleo, ¿no? Pero al menos estos dos virus lo llevan a cabo en el citoplasma, ¿no? Y vamos a ver que aunque se lleve en el citoplasma o en el núcleo la replicación y la transcripción, no se va a llevar en cualquier zona de estos dos compartimentos, sino que va a haber zonas específicas o compartimentos específicos, no sé, vesículas o fábricas, así se les llama, específicas para realizar esos procesos dentro del núcleo o dentro del citoplasma, ¿no? Como cuando veamos los poliovirus y los herpesvirus, tienen sitios específicos para llevar a cabo estos procesos, ¿no? No es así de que llego y ya lo logro, ¿no? Entonces, las preguntas que surgen al saber de dónde es o cuál es la fuente de estas RNA polimerasas y de estas DNA polimerasas es con estos virus que les mencionaba, ¿no? Estos ejemplos. Adenovirus y herpesvirus codifican su propia DNA polimerasa porque se van entonces al núcleo, ¿no? Los poxvirus y los asfavirus codifican sus propias DNA y RNA polimerasas, entonces, ¿dónde se replican y dónde se transcriben? Prácticamente ya les respondí las preguntas, pero ¿qué ustedes contestarían a eso? Siguiendo esta tablita, adenovirus y herpes codifican su propia DNA polimerasa, ¿por qué se van al núcleo? ¿Por qué no realizan sus procesos ahí en el citoplasma? Porque requieren de la RNA polimerasa que está... pues ahí en el núcleo, ¿no? Exacto, es porque requieren esa RNA polimerasa principalmente, ¿no?
Y los boxvirus y los asfavirus, pues ya les dije, pues codifican todo, pues entonces no necesito irme ahí, pero sí necesito que esa síntesis no se lleve a cabo así, en el citoplasma libre, ¿no? Al aire libre, digámoslo así, ¿no? Porque hay un montón de enzimas que pueden degradar todo esto, ¿no? Y eso pues no le conviene al virus, ¿no? Entonces, esa es la pregunta y ponía esta cara del perrito, ¿no? ¿Por qué eres así, no? ¿Dónde se lleva a cabo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, vean dónde se lleva a cabo, dónde es el sitio de replicación de estas familias de virus, ¿no? Ya les mencionaba dónde se lleva a cabo, ¿no? Dependiendo las enzimas que codifiquen, las polimerasas que lleven en su genoma, pues se van a llevar a cabo la replicación en el núcleo, y estas dos últimas familias van a llevar a cabo la replicación dentro del citoplasma, ¿sale? ¿Vamos hasta aquí? Profe, tengo una pregunta. Ajá. Sí. ¿Presentan alguna ventaja los virus que codifican sus propias polimerasas que los que necesitan de la célula huésped, o al final es lo mismo? No, sí tienen ventajas. Pues si ya llevo mis propias polimerasas, ya no necesito, ya no dependo tanto de la célula huésped. Y lo que mencionábamos, ¿no? Ya no, solo necesito la maquinaria de traducción, ¿no? La de la expresión de las proteínas, ¿no? Sí es una ventaja, pues ya llevo todo eso, pues ya no me mato en hacer que la célula entre en otros procesos, ¿no? De una vez en el núcleo estoy llevando a cabo mi replicación y mi transcripción, ¿no? Yo vería como esa ventaja, ¿no? Y obviamente los virus van evolucionando y pues van adquiriendo más genes de las células que están infectando, ¿no? Les digo, a lo mejor va a llegar un momento en el que los virus sí necesitan entrar a la célula huésped para tomar algunas cosas, pero prácticamente ya van a llevar todo codificado para que se lleve hasta la traducción de las proteínas virales, ¿no? Finalmente, ¿cuál era la función principal de estos virus de DNA o del virión como tal? Habíamos dicho en un inicio. Una era obviamente propagarse, ¿no? Seguirse propagando todo el tiempo que esté con nosotros, pero ¿cuál era la otra función? Llegar al RNA mensajero. Llegar al RNA mensajero y sobre todo cuidar ese material genético, ¿no? Que va protegido por esas nucleocápsides, por todas esas capas que llevan los viriones, ¿sale? Y entonces, ¿cómo ocurre la replicación de este DNA viral, ¿no? De manera general, seguro ustedes identifican estas fases o estas etapas de la replicación en procariotas, ¿no? Que es el reconocimiento del ORI para que se ocurra la iniciación. Tiene que haber un cebado para la síntesis del DNA, es decir, que exista este extremo hidroxilo 3' libre. Y si ya está este extremo 3' libre, pues viene el proceso de elongación propiamente, la adición de estos nucleótidos, y al final, pues, el proceso de terminación, ¿no? Y obviamente, pues, hay secuencias específicas dentro de este material genético, de este genoma de DNA, para que ocurra desde el inicio, desde el reconocimiento del origen, hasta el proceso de determinación, ¿no? ¿Sale? ¿Sí se acuerdan de estas etapas? ¿O no se acuerdan? Sí, pero no todas las enzimas que participan. Ajá, por dos. Sí, son procesos que ya tenían entonces enterrados, ¿no? Y que tienen que desempolvar. ¿Pero a poco no los desempolvaron para ahorita, para biología molecular? Que es lo primero que ven, creo que se ve en biología molecular, ¿no? Todos estos procesos de transcripción, replicación, traducción. O creo que los dividen en etapas. Primero ven transcripción, luego replicación y luego traducción. Ya ni me acuerdo cómo se lleva a cabo biología molecular. Me acuerdo de manera presencial, ¿no? Que prácticamente es explicar el proceso de manera general y hacer la parte práctica, ¿no? Meter tus cosas al termociclador.
¿Sale? Entonces, ¿de qué va a depender la estrategia para la replicación de este material genético, de este DNA? Pues obviamente de la configuración que tiene este DNA, ¿no? Recordemos otra vez a los parvovirus, ¿no? Esta estructura que tiene forma de T en los extremos, los virus como el SB40, que es un DNA circular. Estos virus en particular, cuando son circulares y de doble cadena, no tienen tanto problema para realizar la replicación, ¿no? Porque la replicación es como si la llevara a cabo el mismo proceso, la misma estrategia que el genoma de la célula huésped, ¿no? Los adenovirus tipo 5, que son líneas lineales, pero hay diferencias en cuanto a algunas estructuras para que se inicie la replicación, como son los orígenes de replicación, ¿no? ¿Cuántos orígenes de replicación existen en el genoma de los procariotas? 1. 1. ¿Cuántos orígenes de replicación existe en los plásmidos? ¿Plásmidos? 1. En los plásmidos, aquí. ¿Cuántos orígenes de replicación existen en las bacterias, en los fagos, en el genoma de células eucariotas? En el genoma de las células eucariotas es el que tiene más orígenes de replicación. Y vamos a ver de qué depende eso, ¿no? En esta imagen, lo que estamos solo tratando de ver, ya se están familiarizando con estas imágenes, ¿no? Que son las que estamos manejando del libro de virología. Viene muy sencillo para que lo entiendan y puedan estudiar, pero vean que dependiendo de la configuración del DNA, pues es el número de orígenes de replicación. Y aquí también nos está marcando de una vez que en ese origen de replicación se va a ver proteínas de origen viral que se van a unir a este origen de replicación, pero también hay proteínas de origen celular que se unen a este origen de replicación y después vienen a unirse también algunas proteínas virales de la replicación, ¿no? Algunas solo son proteínas de unión a esos sitios y las otras son propiamente proteínas implicadas en la replicación, ¿no? Y obviamente tiene que ver mucho este origen o qué tipo de proteínas se unen ahí, con cuáles o qué tipo de primer, de iniciador o de cebador es el que está presente en ese origen de replicación, ¿no? Vean como entonces en SB40, que es circular, solo tiene un origen de replicación. Sin embargo, vean que en los adenovirus, el origen de replicación va a ser uno de los extremos de esta estructura que tiene esta forma de T, ¿no? Vamos a ver si realmente tiene las mismas secuencias que un origen de replicación, ¿no? O por qué este es el origen de replicación. Y después vamos a ver, cuando se da el proceso de síntesis de este DNA, cómo va a lograr hacer la síntesis de estas estructuras que están formando estas estructuras de T, estas estructuras que son complementarias, ¿no? Vean, por ejemplo, los virus de herpes no solo tienen un origen de replicación, tienen hasta 3 orígenes de replicación, ¿no? El origen L, los 2 orígenes S, el origen L que va a ser, y va a depender de en qué etapa está entrando, por ejemplo, estos virus de herpes, ¿no? Que los virus de herpes entran a una fase lítica, entran a una fase lisogénica, y dependiendo de cuál fase va a ser a la que voy a entrar, va a ser el origen de replicación que yo voy a ocupar, ¿no? O si me voy a ir a latencia, o si voy a formarme, o voy a tener mi DNA, mi genoma como una estructura episomal, pues va a ser el origen que yo voy a ocupar para que se dé la replicación de este material genético, ¿no? Y hay algunos virus, como ejemplo de los poxvirus, los vaccinia virus, que tienen unos sitios terminales que no concuerdan mucho con la estructura de un iniciador, pero que estas estructuras repetidas terminales les sirven para el reconocimiento de las proteínas implicadas en la replicación del material genético, ¿no? Entonces vean que los virus pues utilizan muchas estrategias, ¿no? Vamos a ver que son 2 estrategias generales, pero si las detallamos, en los virus vamos a encontrar hasta 5 estrategias que siguen para llevar a cabo la replicación, ¿no? Vamos a mencionar solo las 2 estrategias principales, las que engloban todo esto, y ya con los ciclos replicativos específicos de esos virus, pues vamos a checar
las modificaciones y por qué es diferente su estrategia de replicación, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan ya de este sitio de origen, del origen de replicación para la síntesis del DNA? En este caso, pues vamos a hablar del origen de replicación de los genomas virales. Viendo así la imagen, ¿qué me pueden decir de ese origen de replicación? Hace rato, ¿quién mencionaba? No sé si era, pues creo que de los que siempre hablan, Edwin, Eric o Alan, que era una región que era rica en adeninas, timinas. Adeninas y timinas. También, bueno, ahí lo que me causa un poco de ruido es esa parte que dice temprana región imperfecta palindrómica. No sé a qué se refiere con imperfecto, supongo que es porque, bueno, por lo que recuerdo, una región palindrómica es aquella que se puede leer tanto en un sentido como en otro. O sea, si la lees de izquierda a derecha, es lo mismo que si la lees de derecha a izquierda. Entonces, supongo que con el imperfecto es que hay secuencias que son así, pero no son exactamente así. Exactamente, a eso más o menos te refieres. No lo vamos a explicar en detalle, yo creo que ni lo vamos a explicar, pero a eso se refiere, tienes la idea, ¿no? De que por eso es imperfecto, porque no se leen así como en las que nosotros sabemos, ¿no? Que se leen igual al derecho y al revés, ¿no? Entonces, lo primero que resalta dentro de estos orígenes de replicación, al menos en estos virus SB40, que qué tipo de configuración del genoma es un DNA de doble cadena, pero ¿qué configuración tenía el SB40? ¿Era lineal o era circular? ¿Era lineal? Sí, a ver. Circular, ¿no? Es circular. Tiene solo un origen de replicación. En el caso de los herpes virus, el origen de replicación que utilizan es el ORI-L, pero tiene otros orígenes, ¿no? El origen conocido como los orígenes S y el origen S2, ¿no? O S', ¿no? Esta configuración, la configuración de los herpes del DNA, ¿cómo es? ¿Lineal o circular? Ahí les mencioné dos cosas desde las clases pasadas. ¿Se acuerdan? Es un DNA lineal, pero cuando lleva a cabo el proceso de transcripción, este DNA se tiene que circularizar para poder llevarlo a cabo. Y los adenovirus 5, ¿qué tipo de configuración son? ¿Circular? No, es un DNA lineal. Los únicos circulares que estábamos viendo pues son los SB40, los circovirus, nada más, ¿no? Son los que habíamos mencionado ahorita como DNA circular, ¿no? Entonces, repitamos, el origen de replicación en los genomas virales va a tener secuencias ricas en adenina timina. Y algo muy importante es que estos orígenes de replicación, estos ORI, van a estar prácticamente a un lado o van a ser cercanos a qué región creen de los procesos biosintéticos de los genomas. La región promotora, ¿no? De la región promotora, ¿no? Prácticamente están a un lado de la región promotora del mismo genoma, ¿no? No están alejadas. Están ahí misma y se dan cuenta, por ejemplo, aquí está la región rica en adeninas timinas, pero también hay otra región para unión de otras proteínas que están implicadas en la replicación viral, y se dan cuenta, allá está estos encánceres implicados en la transcripción del RNA mensajero, ¿no? Entonces, estas secuencias no están muy separadas, incluso a veces estas secuencias hasta se comparten, ¿no? Y esas secuencias, esos orígenes de replicación, es donde se van a juntar todas esas proteínas
de replicación, implicadas en la replicación tanto virales como celulares, para formar o ensamblar lo que serían complejos multiproteicos o complejos multiproteicos de replicación, ¿no? Y que tiene que quedar claro entonces que los genomas de DNA pueden tener pueden tener solo un origen de replicación, pero también pueden tener más de tres orígenes de replicación, y va a depender el número de orígenes de qué es lo que va a hacer el virus dentro de la célula huésped, ¿no? Lo veríamos como que algo que se complica en la vida, pero no, tienen que tener eso para poder realizar ciertos procesos, ¿no? ¿Sale? Y hay algunas secuencias, por ejemplo, los adenovirus, que pues no tienen como tal unas secuencias tan ricas en adenina timina, solo tienen una secuencia que está en el extremo, pero tienen otras estructuras, como por ejemplo esta estructura que se llama NF1, este dominio, que es donde propiamente podría iniciar el proceso de replicación, pero lo vamos a ver ya específicamente con este virus. ¿Sale? Entonces, en resumen, los segmentos, los orígenes de replicación viral son segmentos de DNA ricos en adenina timina, son reconocidas por proteínas de origen viral, forman los ensambles de complejos multiproteicos, pueden tener uno o más orígenes de replicación y están asociados a regiones de control transcripcional. ¿Sale? ¿Qué dice el Brian? Que se le fue la luz. ¿Sí estamos hasta acá, ahorita? Y volvemos a recordar entonces la figura, ¿no? Que se van a terminar aprendiendo, ¿no? Estas configuraciones de estos virus que son los ejemplos que vamos a utilizar para estos procesos. Y ya después, entendiéndolos, pues vamos a entender todos los demás mecanismos, los ciclos replicativos específicos, ¿no? Mencionábamos que dentro de esas secuencias, dentro de esos orígenes de replicación dentro del genoma del virus, pues se van a unir una cantidad o ciertas proteínas que van a reconocer a esos orígenes de replicación, y la mayoría de esas proteínas pues también son de origen viral, ¿no? Y volvemos a lo mismo, por eso lo primero es el proceso de transcripción. Necesito generar alguna de estas proteínas de unión al origen viral para que pueda comenzar el proceso de replicación, ¿no? Y los ejemplos que más se manejan, por ejemplo, los poliomavirus producen una proteína que se llama TAC, y esta proteína lo que hace es unirse específicamente al DNA, ¿no? A esas secuencias ricas en adenina timina y que estén cercanas a las regiones promotoras para la transcripción, ¿no? Los papilomavirus producen tempranamente o llevan la proteína E1, y esta proteína E1 se une específicamente al origen de replicación, pero siempre y cuando ya esté unida otra proteína que también lleva el virus, que es la proteína E2, ¿no? O vamos a ver de qué se trata esta proteína E2, ¿no? Por ejemplo, los adenovirus asociados llevan esta proteína que se llama Rep6878, que como este es un virus de RNA lineal, pues esta proteína se une a esos extremos y lo que hace es desenrollar el DNA para que se termine de llevar a cabo el proceso de replicación, ¿no? Porque si ustedes ven, y les decía yo hace rato, en este ejemplo, en este parvovirus, pues está el origen de replicación, y esta cadena que está aquí en azul, sí se ve que estoy moviendo el cursor, pues está llevando a cabo la síntesis del DNA, ¿no? Se está ocupando como molde esta cadena que está libre, ¿no? Entonces aquí debe de estar el extremo 3OH libre para que comience a crecer la cadena de DNA, ¿no? La cadena hija. Pero va a llegar a este extremo, y entonces, ¿cómo le va a hacer para poder replicar las demás bases y también esta parte del material, del genoma, del DNA, ¿no? Pues para eso lleva esta proteína Rep6878, la vamos a ver a detalle, que la función que tiene es digamos, una función de exonucleasa, o una función de que va a cortar, ¿no? Va a mellar el DNA para poder generar un extremo 3OH libre, y ahora sí pueda sintetizarse lo que falta, ¿no? Obviamente no queda totalmente libre, mantiene solo corta, genera el extremo 3OH libre, el prima, y entonces ya puede ocurrir
la demás síntesis o el demás copiado de este molde, ¿no? Para generar la cadena hija o la cadena naciente, ¿no? Pues ustedes me preguntaban que si estos virus así mantenían la estructura durante el proceso de transcripción y replicación, pues con esto que estamos mencionando así general, pues no, sí es necesario esto, porque vamos a ver cómo se generan esos extremos 3OH libres, pues después tienen que quitarse estas estructuras complementarias para que pueda llevarse a cabo el proceso, ¿no? Los adenovirus en general producen que llevan la proteína PTP y lo que hace es, como es un genoma de manera lineal, pues se une a esos extremos y una vez que se une al extremo de ese DNA, pues ya puede llegar la DNA polimerasa, ¿no? La recluta para que comience el proceso de replicación. Los herpes virus, por ejemplo, codifican la proteína UL9, que lo que hace es, ya que está esa proteína, pues esa proteína se pega al origen, a la secuencia del origen, y una vez pegada, se van a poder reclutar las demás proteínas necesarias para que se forme el complejo multiproteico, pero también esta proteína UL9 va a tener una función de desenrollar ese DNA para que se lleve a cabo el proceso, ¿no? Tendría una función como de qué tipo de enzimas implicadas en la replicación en procariotas para desenrollar. ¿Helicasas? Las helicasas, y hay que saber entonces la diferencia entre helicasas, topoisomerasas y hay otra enzima, primasas y las ribonucleasas, ¿no? Son varias enzimas que hay que recordar su función, ¿no? Entonces nada más ni siquiera la estudian así a fondo, nada más para que sepan, lean para a qué se dedican o cuál es la función de esas proteínas que les acabo de mencionar, ¿sale? Entonces vean, son proteínas específicas, ¿no? Todos los virus tienen sus propias proteínas y tienen sus propios nombres para que se peguen a esos orígenes de replicación. Entonces, con todo esto que hemos dicho, pues tenemos la secuencia del origen de replicación. En esta secuencia, en este ORI, se pegan las proteínas de reconocimiento al ORI y estas proteínas, pues pueden ser proteínas virales, proteínas celulares, y ya cuando está todo esto unido, pues ahora sí llega la DNA polimerasa y se une y se forma todo ese complejo multiproteico, ¿no? Ya está ahí montado en la cadena que va a ser replicada. La pregunta es, ¿solo esto es necesario para llevar a cabo la replicación del material genético? La replicación del DNA, con que se peguen las proteínas de reconocimiento al ORI y la DNA polimerasa. Hay algo que les había yo dicho que se necesita para que ocurra este proceso de síntesis. La fosforilación de la DNA polimerasa. Es en el proceso de transcripción, ¿no? Sí, perdón, es de RNA, perdón. ¿Qué creen que sí se los mencioné, que se necesita, aparte de todos estos complejos, de estas proteínas, de la DNA polimerasa, en la cadena molde? En cada una de las cadenas que van a ser replicadas. ¿Qué necesita tener esa cadena? ¿Estar metiladas? ¿Cómo? ¿Estar metiladas? No, otra cosita importante. ¿Qué necesita la DNA polimerasa para comenzar a pegar esos nucleótidos? Los primers. ¿Cebador? El cebador, necesita tener ese cebador, ese extremo 3' hidroxilo, ¿no? Si no está ese extremo 3' hidroxilo, la DNA polimerasa no va a poder hacer absolutamente nada, ¿no? Necesito ese cebador a fuerza. A diferencia de las RNA polimerasas, que no necesitan nada, nada más necesitan la base molde y ahí pegan la complementaria, ¿no? ¿Sí queda claro? Este número no lo conozco, entonces no le voy a contestar. Pero es como la tercera vez que me llaman. ¿Sale? Entonces queda claro que las DNA polimerasas a fuerzas necesitan del cebador, del iniciador o del primer para comenzar, para llevar a cabo la replicación, ¿no? No importa que estén unidas todas esas proteínas, si no hay el extremo 3OH libre, no se va a llevar a cabo nada. ¿Sale? Y les decía yo que este extremo 3' libre ya debe de estar ahí, ¿no? Para cuando ya llegue la DNA polimerasa comience con su proceso. Si no, ni siquiera le va a hacer caso a esa secuencia, ¿no?
Aparte de todas las demás proteínas que van a desenrollar, que van a mantener ese desenrollamiento de las cadenas y que van a cortar y etc., ¿no? Entonces, tiene que existir ese cebador o ese primer, ese extremo 3', ese hidroxilo 3' libre, ¿no? Para que se lleve a cabo la replicación de este DNA, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en la imagen, la cadena que va a servir como molde, ¿no? Se lee de 3' a 5', porque la síntesis de lo que están haciendo, pues se lleva en dirección 5', 3', ¿no? Entonces, debe de haber un extremo 3 OH libre para que se lleve a cabo, ¿no? ¿Quién va a pegar o cómo se va a solucionar ese problema? ¿Cómo se va a generar ese 3' libre? ¿Quién va a hacer o de qué manera llega ese cebador? ¿Ya está ahí? ¿Hay proteínas que lo hacen? ¿Quién se lo pega? ¿De dónde lo agarra la cadena que va a ser replicada? Estamos en el entendido entonces, que para iniciar la síntesis de este DNA, pues necesitamos, le mando un mensaje nada más, necesitamos primers, ¿no? Que significa entonces que la DNA polimerasa no solo llega y se sintetiza el DNA a partir de esa cadena molde, ¿no? ¿Sale? ¿Cómo se generará ese cebador, ese primer o ese iniciador? Pues por complementariedad de bases, ¿no? Por complementariedad de bases, pero ¿quién lo lleva a cabo? Ah, las primasas. La primasa, ¿qué hacen las primasas? Pues van, bueno, yo tengo entendido que llegan y van como, no necesitan iniciadores, se unen a la hebra molde, por decirlo así, y empiezan a incorporar los nucleótidos. Precisamente, esa es una de las estrategias, ¿no? Porque esas primasas son, tienen, pues, las funciones de las RNA polimerasas, ¿no? Y las RNA polimerasas no tienen, no necesitan de un extremo 3 OH para comenzar la síntesis, ¿no? Entonces, lo que hacen esas primasas es pegar esa base que nos va a generar ese extremo 3 hidroxilo libre, ¿no? Esa es una de las estrategias para que se cebe el DNA molde y comience ahora sí el proceso de esta transcripción, ¿no? Entonces, aunque repitamos, queda claro que necesitamos un extremo 3' libre en el extremo de este oligonucleótido para que se lleve a cabo para que actúe como el primer y se lleve a cabo la síntesis del DNA, ¿no? Pero este 3' OH libre que se pegó ahí, este oligonucleótido, pues debe de ser complementario, obviamente, a la base de la cadena molde, ¿no? Profesor, Ajá. preguntan que si va a dar clases hasta las 10 porque a una compañera se le fue la luz. Ah, no, ya nos terminamos con esta figura y ya. Sí, porque si no, de hecho, ni siquiera era la clase hoy, ¿no? Y nada más era hasta las 9. ¿Y qué hora es? 9:15. No inventen. Avísenme cuando pase eso, ¿no? Bueno, entonces ya nada más rápido. Entonces necesito... Son 9:05, no es cierto. Ay, mentirosos. ¿Quién fue, Alan? No. No. Entonces necesito que se me genere un extremo 3 OH libre que va a estar apareado en la cadena molde, ¿no? Y cuando ya lo tenga, entonces aquí está marcado en verde, ¿no? Este es el extremo 3 OH libre que se agregó, el cebador, el iniciador, el primer. ¿Cómo les funciona mejor? Para que nada más diga yo un nombre. Cebador, bueno. Primer, porque es algo que se va a utilizar también en biología molecular. Bueno, entonces lo vamos a llamar primer, ¿no? ¿Vale? Entonces ya está este primer y entonces ahora sí la DNA polimerasa comienza a agregar los demás dinucleótidos monofosfato a partir de los dinucleótidos trifosfato, ¿no? Comienza a hacer el proceso de elongación de la cadena naciente, ¿no? Pero
pueden existir varias regiones donde, por ejemplo, esta primasa genere estos cebadores, y entonces cuando se está dando este proceso de elongación, se está generando la cadena naciente, pues al final vamos a tener un híbrido de DNA con RNA. ¿Se entiende esto? ¿Qué sería la parte del RNA? Pues lo que agregó la primasa, ¿no? Para generar el extremo 3' hidroxilo libre, y después comenzó la síntesis del DNA, ¿no? Pero puede haber más primer dentro de la secuencia, y veo entonces segmentos de RNA, que son esos primer, dentro de esta secuencia, ¿no? Entonces, dentro del proceso de elongación, tenemos un híbrido de DNA totalmente, y la cadena naciente tiene RNA, pero también tiene DNA, ¿no? ¿Cómo se soluciona entonces cuando ya se está generando el proceso de elongación? Pues seguimos teniendo apareado con el molde, como si formara parte de él, pues una parte del RNA, ¿no? Ese primer en la cadena naciente, ¿no? El que aportó el extremo 3 OH libre para que se llevara a cabo este proceso de replicación. ¿Cómo lo quitaría? ¿O qué hace la célula para quitarlo? El virus, ¿o qué estrategia se sigue para quitarlo? No se hará como con la replicación de la célula del DNA celular, que participa me parece que la DNA polimerasa 1, que tiene actividad de corrección de prima 5' para eliminar los cebadores. Algo así. Finalmente recordemos que las DNA polimerasas son enzimas que son más fieles en cuanto a copiar o a replicar el material genético, ¿no? No así ocurre con las RNA polimerasas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como tengo estos RNAs o estos cebadores, pues ya entra en función una enzima que se llama ribonucleasa H, y esta ribonucleasa H, ¿qué es lo que va a hacer? Pues me va a reconocer estos híbridos de RNA-DNA, ¿y qué es lo que va a hacer? ¿Qué creen que es lo que haga esa ribonucleasa H, que reconoce estos híbridos? Porque tienen que ser removidos esos RNA, ¿no? Pues la misma función lo dice, ¿no? Esa ribonucleasa H reconoce esos híbridos de RNA-DNA, y entonces solo reconoce el híbrido, pero solo va a cortar el primer de DNA, dejando nada más lo que sería las bases del DNA, ¿no? Las bases que adicionó esta DNA polimerasa, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es el problema? Quité esos primer. Entonces, si quito esos primer, ¿cómo queda tanto la cadena molde como la cadena naciente? Un hueco. Hay huecos, ¿no? Y esos huecos, ¿qué tengo que hacer con esos huecos? Rellenar. Lo rellena la ligasa. ¿Con una ligasa? Todavía no entra en función la ligasa, sino que esos huecos, ¿cómo tienen que ser rellenados? Con una DNA polimerasa. Pues la misma DNA polimerasa rellena esos huecos, y ahora sí, como tenemos esos extremos 3 OH libres, pues ¿quién va a cerrar esos huecos? Pues ahora sí ya entra la enzima, la ligasa, ¿no? Liga esos extremos, y entonces ahora sí ya tengo mi cadena naciente solo de DNA, ¿no? ¿Sale? Estamos hasta aquí, ya vamos a terminar, ya más de 2 minutos. Pero existe otro problema con el que igual se encuentran los virus, y de esto va a depender la estrategia que siguen para la replicación. Si se dan cuenta, que quité todos los primers, pero también, por ejemplo, en un virus de DNA de cadena lineal, también quité el extremo 3 OH que estaba en el extremo de ese DNA, ¿no? Y obviamente no está completa la cadena naciente. ¿Cómo va a solucionar el virus este extremo que queda aquí libre, ¿no? No lo pudo ligar, no lo pudo complementar.
Entonces, eso lo vamos a ver después, ¿vale? Pero chequen que es un problema y es muy interesante lo que ocurre ahí. Y entonces les mencionaba, esa es la última, que hay dos mecanismos básicos para la replicación de este DNA viral, ¿no? El que ustedes conocen, que es la horquilla de replicación, donde la replicación del DNA se da de manera semiconservativa, es decir, se lleva a cabo en las dos hebras funcionan como molde, y entonces voy a tener la replicación de este DNA en ambos sentidos, ¿no? Porque estas cadenas, pues, finalmente son antiparalelas, ¿no? Una de 5 a 3, una de 3 a 5, y ejemplos de que llevan a cabo este proceso, este método de replicación por la formación de las horquillas de replicación son los papilomavirus, los poliomavirus, que son DNAs de cadena ¿de qué configuración habíamos dicho? Circular, ¿no? Pero los herpesvirus son virus de configuración DNA lineal, pero también llevan a cabo este método, ¿no? Pero es por lo que les mencionaba de que circularizan su material genético. Y después viene otro método que siguen los virus, sobre todo los virus que son virus de cadena lineal, que es el desplazamiento de la cadena, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos el primer en este extremo, comienza a nacer la nueva cadena de DNA, la que se está replicando, y obviamente se va separando la otra cadena de este DNA, ¿no? Esta cadena no ocurre como aquí las dos cadenas se están sintetizando a la par, y en el desplazamiento de cadena solo se sintetiza solo una de las cadenas, ¿no? La otra cadena se puede sintetizar después, ¿no? Después se utiliza como molde para llevar a cabo para que se produzcan las hijas, y vamos a ver por qué, ¿no? ¿Y quién lleva a cabo este tipo de método? Los adenovirus, los parvovirus y los poxvirus, ¿no? Y aquí tienen encerrado en paréntesis unos detallitos que tienen que ver con cuál es el primer, cuál es lo que van a utilizar como primer, ¿no? Porque finalmente el primer no solo van a ser, como ahorita mencionamos de manera general, los extremos 3 o H libres. Resulta que en el primer también pueden haber algunas proteínas que funcionen como primer, o algunas estructuras o arreglos de este DNA para que se dé a cabo la replicación. ¿Vale? Y vamos a ver entonces después el martes vemos cómo se da a cabo Vamos a empezar con lo que ya no lo vamos a explicar, nada más vamos a empezar la siguiente clase con virus de DNA, de cómo se lleva a cabo el proceso de replicación y por qué tienen estas estructuras, ¿no? Cómo se genera el primer para que se lleve a cabo el proceso de replicación. ¿Vale? Vamos a empezar con estos virus que se supone que son los más sencillos. ¿Vale, chicos? Profe, Sí. por ejemplo, para lo que es el híbrido RNA-DNA, o sea, no están como también lo que es el uracilo, el adenina, o sea, no también eso está dentro del RNA, o sea, se quita también los uracilos y se sustituyen por timinas, o qué pasa ahí. Lo vamos a checar, pero ahorita no, porque si no, me voy a tardar más. Pero vamos a ver por qué se reconoce ese híbrido, ¿no? ¿Sale, chicos? Pues queda más o menos claro el proceso general. Vamos a empezar a ver procesos específicos. No sé si quieran que ya les mande esta presentación hasta donde está, o se las mando hasta que ya esté terminada. Desde ahorita hasta donde está. Hasta donde está. Y tengo una serie de artículos, no libros, donde vienen esos procesos, pero no sé si les convengan o si los quieran también para mandárselos. Sí, profesor, Sí, por favor. Vale, Sí, pues. Entonces, el martes comenzamos con la replicación de los parvovirus. Y perdón por pasarme 15 minutos. No se preocupe, clase? profesor. Díganme que no. no se preocupe, profe. No tenemos clase. No sé yo. Vale, pues, chicos. Entonces nos vemos, secciones A y C nos vemos mañana.
grupo nos vemos hasta el martes. Sí, profesor, buenas noches. Hasta mañana. Bye. Claro, profesor, hasta luego. Hasta luego, gracias, profe. Bye, bye. Gracias.